La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con Diego Vallejo, ex asesor del ex ministro del Interior, José Serrano Salgado. Diego Vallejo ha sido procesado en su momento, como decíamos hace instantes, por el delito de asociación ilícita. Pero ¿quién es Diego Vallejo? Y para poner un poco en contexto, ya enseguida les vamos contando de qué se trata. Diego Vallejo, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda desde las cabinas de FM Mundo. Diego Vallejo está junto con su familia en Estados Unidos. Diego, buenas noches. Parece que no nos escucha. Diego Vallejo está junto con su familia en Estados Unidos. Nos escucha ya a este momento. Le estamos dando la bienvenida a FM Mundo. Vamos a conversar enseguida sobre su caso y la expectativa que se centra respecto de una resolución que podría darse ya este próximo lunes en la Corte Nacional de Justicia. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fausto. Un placer poder compartir estos instantes con ustedes en todo el Ecuador. Muy gentil por la invitación. Gracias. Para poner en contexto, Diego fue asesor del Ministerio de Justicia en el 2012 a raíz de lo que comenzó a denunciar algunas irregularidades que encontró en algunos procesos que llevaba adelante el correísmo, el gobierno del expresidente Rafael Correa. Sufrió una persecución. Recordemos entre algunos de los casos que usted denunció, Diego, por ejemplo, la compra de equipos de interceptación telefónica por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia, además del robo de información de la UAFE, información que habían robado para revelar supuestos movimientos del ex fiscal Washington Pesantes, del ex procurador Diego García. Además, también un caso que fue bastante extraño, el robo de discos duros de la Comisión de Participación del Consejo de Participación Ciudadana y la comisión que estaba encargada de seleccionar al fiscal general del Estado, que al final, ¿quién fue el fiscal? Galo Chiriboga. Galo Chiriboga. También denunció la selección de contratos, de la selección del Contralor General del Estado para entonces, quien ganó con 100 puntos sobre 100, que se trataba de Carlos Polis, ¿verdad? Así es. Y también otras denuncias respecto a montajes en contra de políticos para involucrarlos en los casos relacionados con el 30S. Diego Vallejo está en este momento con su familia y nos anuncia que para este lunes se conocerá la resolución sobre un recurso de revisión en la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué usted está en Estados Unidos en calidad de asilado? ¿En qué consistió esta persecución, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Fausto. Bien, estamos en condición de asilados porque la situación nos obligó a salir fuera del país, a buscar seguridad en otros lugares, y el destino fue acá a los Estados Unidos. Por la persecución estuve yo en prisión 18 meses, tuve un intento de asesinato en prisión, y por tal motivo, por la seguridad de toda la familia, porque inclusive durante mi tiempo de prisión hubo amenazas en contra de mi esposa y de mis hijos, la mejor decisión que pudimos tomar es salir del país. Usted salió del país una vez que, como nos acaba de comentar, estuvo 18 meses en prisión por un caso de asociación ilícita. ¿Quién y desde dónde se le montó estas aparentes pruebas y este proceso para que pueda usted llegar a prisión? Hay un proceso gigante que se ha llevado adelante, un proceso de investigación donde se revela todo lo que ocurrió detrás de su detención. Bueno, esto estuvo planificado desde el propio Ministerio del Interior, donde su titular era el doctor José Serrano Salgado en esa época, por la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República, a cargo de el mayor Romy Vallejo en esa época, por los miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y por la propia Policía del Ecuador. Montaron un falso operativo de control vehicular, y fue ahí cuando nos detuvieron en el vehículo en el que yo viajaba, y tal como consta en la versión juramentada de Osvaldo Rivadeneira, él manifiesta que fue
utilizado en base a amenazas por parte del gobierno para que pueda entregar esta mochila y después en el operativo supuesto que hizo la policía hagan el intercambio de mochilas donde ya estaba contaminada la otra mochila con 2 armas. Para entonces hubo policías, hubo autoridades de Estado que se dedicaron a montarle este supuesto delito a través de amenazas para que usted termine en la cárcel, como en efecto terminó cumpliendo los 18 meses de prisión. Así fue, Fausto. Estuvo completamente dado este plan y cada persona cumplió la orden que estaba específicamente señalada. El recurso de revisión que se conocerá ya el resultado el próximo lunes en la Corte Nacional de Justicia consiste precisamente en la inclusión de esta nueva prueba que es el testimonio de Víctor Osvaldo Rivadeneira, que para entonces era su amigo y a quien este grupo de policías y agentes lo amenazaron para que le monte el operativo y ponga las armas en su auto. Así fue, Fausto. Osvaldo Rivadeneira fue la persona que trabajaba conmigo en la constitución de la Corporación Transparencia por Ecuador, y fue ahí cuando miembros de la unidad de seguridad de la Presidencia de la República lo contactaron, lo amenazaron y le obligaron a realizar estas tareas. Todo esto ocurrió porque usted, formó una organización que comenzó a revelar algunas denuncias de corrupción, como mencionábamos al inicio, por ejemplo, el robo de información financiera del exfiscal, del exprocurador, robo de discos duros para un concurso que terminó con un fiscal general como Galo Chiriboga al frente de esta institución, es decir, básicamente un concurso amarrado, como se conoce. Así fue, un concurso amainado que estaba ya ordenado por parte de la Presidencia de la República, era una disposición directa del presidente de la República, y que la persona que tenía que cumplir esa tarea era el doctor José Serrano Salgado. Lo mismo ocurrió en el concurso para Contralor General del Estado, que terminó con Carlos Polit como Contralor y obteniendo una calificación de 100 sobre 100, lo cual prácticamente nadie nos creímos, pero efectivamente nos pusieron el Contralor, hoy prófugo de la justicia. Así fue, de la misma manera, el concurso amainado para el proceso de selección del Contralor. ¿Qué va a ocurrir en adelante? Y usted ahora nos recibe junto con su familia. Estamos a su derecha está Alexandra Yepes, su esposa. A su izquierda está Daniela, su hija. Ellas de alguna forma están acá ahora y son parte de este proceso que usted emprendió una vez que llegó asilado a Estados Unidos, de investigación por un lado para lograr conseguir las pruebas de alguna forma confirman que su caso fue un caso de persecución. Así fue estudiado, analizado con todas las pruebas que se presentaron, y fue así que el gobierno americano nos concedió el asilo político, y mi esposa y mis hijos han sido el pilar fundamental durante todos estos prácticamente 11 años de lucha incesante para poder demostrar mi inocencia y que la verdad salga a la luz. Recordamos que por esa época, y no sé si nos puede comentar algo de esto Alexandra Yepes, su esposa, por esa época usted se quedó acá, y mientras incluso Diego guardaba prisión, también fue objeto de seguimientos, de interceptaciones, de amenazas inclusive. Gracias, Fausto. Sí, en efecto, así fue. Al poco tiempo de que Diego estuvo detenido, yo recibí un anónimo donde nos amenazaban que si es que Diego continuaba tratando de dar a conocer la verdad de su caso y las denuncias que él en su momento había hecho. Esta denuncia fue obviamente presentada en la fiscalía, y bueno, nunca sabemos qué es lo que pasó. A pesar de que yo varias veces me acerqué a ver el estatus, nunca tuvimos respuesta. Era en la fiscalía de Galo Chiriboga, supongo. Exactamente, ahí mismo. Así que sí, fue una época muy dura.
fue una experiencia bastante fuerte ver cómo se manejan las cosas en nuestro país cuando la cabeza de hogar está en una injusticia como esa, y tomar el rol de padre y madre y a veces hasta de abogada, correteando por por fiscalía, por tribunales. Fue algo bastante desgastante, pero bueno, aquí estamos. Como dice Diego, la lucha ha sido incesante, no hemos claudicado y bueno, esperamos que el día lunes las cosas salgan como esperamos, como tienen que salir. Como siempre hemos dicho, lo único que nosotros queremos es que la verdad se sepa, que la verdad salga a la luz y que la justicia haga su trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba para entonces? Desde un principio. Sí, ¿qué pasaba para entonces en todo este periplo que tuvo que hacer entre fiscalía, jueces, cortes y demás? Porque la justicia definitivamente era otra, entiendo, y por eso hacía un poco el símil al inicio con lo ocurrido en los casos 30S, que hace poco algunos ya se ratificó la inocencia en algunos casos de policías involucrados en el 30S, que fueron involucrados pues de acuerdo a lo que se sentencia, de forma irregular, de forma injusta, para que la gente nos pueda comprender. ¿Qué es lo que pasaba en la justicia en ese momento? ¿No había recurso posible que puedan ganar? ¿No había acción que pueda ser ganada por ustedes, de acuerdo a su experiencia, Alessandra? No, definitivamente todo estaba dirigido, estaba ordenado. Nosotros pasamos por un sinnúmero de abogados, tanto particulares como públicos. Abogados amenazados también. Un abogado público nos haya mandado una carta diciendo que no podía patrocinarnos porque el caso se estaba tornando político a 2 días de una audiencia de juzgamiento, creo que dice mucho. Nos dejaron en indefensión y obviamente todos los recursos que se presentaron en un inicio no pudieron darse paso porque pasaron 7 meses que el juzgado nunca tipificó el caso. Ni siquiera sabían por qué mismo estaban acusando, inicialmente por atentar contra el Estado, después contra la seguridad pública, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Y por último le sentenciaron por fabricación de armas, porque era una figura que daba más años de prisión. Claro, esta iba de 3 a 6 años y imagínense, o sea, por 2 armas, la una inservible que no tenía aguja percutora, la otra que estaba dada de baja en el comando conjunto. Sin embargo, el código por el que o el artículo por el que le sentenciaron fue por fabricación, importación y de armas. No recuerdo más en detalle el artículo, pero de esa manera podíamos ver cómo estaba todo dirigido para que Diego de ninguna manera pueda salir, ¿no? Para mantenerlo en prisión. ¿Qué es lo que ocurrió también en los casos del 30S, que hace poco fueron revertidos y muchos de los testimonios de ex agentes de la policía que fueron involucrados, uno sin siquiera haber estado en el lugar de los hechos, en el lugar de donde ocurrió esta balacera en el regimiento Quito, y es algo similar a lo que ha ocurrido acá en cuanto a la justicia? Mi pregunta esta vez para Daniela, hija de Diego. ¿Qué esperas tú de la justicia ecuatoriana, de lo poco que has escuchado, de lo que has vivido en tu corta edad, por lo que veo? Pero, ¿qué es lo que esperas tú de la justicia ecuatoriana? ¿Qué sensación te viene? ¿Qué es lo que recuerdas tú de esto? Fausto, muchas gracias. Bueno, como sí tú lo dices, yo cuando pasó todo esto con mi papá, yo tenía alrededor de 8, 9 años, si no me equivoco. Y para el tiempo no es que entendía mucho las cosas, obviamente sabía que mi papá fue detenido, y ya cuando vine acá a Estados Unidos y ya estuve un poco más grande, empecé a leer el caso de mi papá, a conocer un poco más, dar
conocer un poco más de la situación. ¿Qué es lo que más te llamó la atención leyendo el caso de tu papá? El hecho de que tantas personas que se suponen que están para cuidarnos, como los policías, para proteger a los ciudadanos, puedan hacer tan mal a la gente, y obviamente no es algo que le deseo a nadie. Y también el hecho de que muchos políticos estuvieron involucrados en este caso. Y pues sí, eso es lo que más... Se hablaba de más de una docena de funcionarios dedicados a buscar absolutamente todo para, de alguna forma, hundir a tu padre. Exacto, sí, exactamente así. Discúlpame. Lo que Osvaldo Rivadeneira escribió en su declaración, él ahí explica muy bien cómo se dieron las cosas, y ahí uno se puede dar cuenta en detalle cómo fue que pasaron estas cosas y qué tipos de políticos estuvieron involucrados en el caso de mi papá. Políticos de todo rango, Diego. Sí, fiscales, policías, jueces también. Jueces de la Corte Nacional inclusive, ¿no? Desde el juez del juzgado de flagrancia, jueces de tribunales, jueces de la Corte Nacional. Una barbaridad, definitivamente. Y todo esto, Diego, por tocar a la persona equivocada. No, yo creo que fue un conjunto de cosas, Fausto, ya poniéndonos desde otro punto de vista y de acuerdo a la declaración juramentada de Osvaldo de Rivadeneira, son muchas cosas. Es el hecho de haber denunciado los actos de corrupción del fiscal general, del propio contralor, de José Serrano, una persona intocable, de Romy Vallejo, del propio presidente de la República, porque algún rato le fueron a meter en la cabeza de que yo tenía información de la relación que tenía Diego Peñarrera con la esposa. Entonces todo eso se confabuló para que desde ese sitio, desde la cabeza del gobierno, se haya dado todas las disposiciones para que jueces, fiscales, policías cumplan con este macabro plan y me lleven a prisión. Ahora, ¿y cuál es el siguiente paso? Porque, bueno, esperamos una resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia el próximo día lunes. Entiendo que el caso está en manos de los jueces Walter Macías Fernández, Luis Rivera Velasco y Daniela Camacho. Son los jueces de la Corte Nacional de Justicia que resolverán este recurso de revisión, pero más adelante también viene la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un caso que ya ha llegado hasta esta instancia y lo cual podría ser incluso sentar un precedente por lo que ha ocurrido y por todo el contexto de lo que acabamos de mencionar. Así es, Fausto, simplemente la sentencia que sea favorable o en contra el día lunes no cambia absolutamente nada de lo que nosotros hemos planificado y hemos luchado hasta este momento. Si los jueces actúan en derecho, el día lunes yo seré declarado inocente, y si es que nosotros no tenemos ningún inconveniente, hemos conversado y sabemos que la lucha continúa. Nuestra verdadera batalla es en cortes internacionales, donde definitivamente la justicia no está corrompida aún y que puede actuar sin ningún tipo de presión. Entonces, nuestras esperanzas están radicadas en las cortes internacionales. Ya hemos pasado el primer filtro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos esperando un informe favorable de la comisión y posteriormente que este informe sea emitido al gobierno ecuatoriano para que cumpla o no esas recomendaciones. Caso contrario, el siguiente paso será ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya la sentencia es inapelable. De acuerdo a lo que ha ocurrido durante las últimas semanas, sentencias o casos que hemos visto en los últimos meses, inclusive,
¿Usted, Diego, tiene alguna confianza o cuál es su sensación respecto de la justicia ecuatoriana hoy por hoy? Tengo un sinsabor todavía en la justicia ecuatoriana. ¿Por qué, Fausto? Se supone que la Corte Nacional de Justicia es el órgano más alto que puede existir dentro de todos los poderes, porque sin justicia no hay cómo manejar ningún tipo de relación. La justicia es lo más importante que puede tener un país. Y si esta justicia no pone los lineamientos desde un principio, no hace respetar sus posiciones, continuaremos en un sinsabor de todas las actividades que ésta realiza. La Corte Nacional de Justicia emitió un informe o un pedido a la Embajada del Perú en Ecuador para que certifique el seguimiento internacional al cual yo fui objeto en Perú por varios agentes de la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia. Y la Embajada del Perú se ha hecho la de los oídos sordos y no ha hecho absolutamente nada para cumplir con un pedido de la Corte Nacional de Justicia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y si la Corte Nacional de Justicia no se pone los pantalones y no hace cumplir las disposiciones, seguiremos con un mal sabor los ciudadanos que esperamos que la justicia sea recta y actúe sin dilación. De todos modos, habrá que esperar la resolución por parte de la Corte Nacional de Justicia, el tribunal que hemos mencionado ya. Sin duda, los casos que se denunció en su momento son casos graves y pues el precio al final fue todo lo que están viviendo ahora. Así fue, Fausto, pero en todo caso tenemos todavía la esperanza de que la justicia se pronuncie favorablemente y siente un precedente para que ningún caso de este tipo vuelva a suceder. No es lógico, como decía Daniela, esperar que gente que se supone que hizo un juramento para cuidar a los ciudadanos, fiscales que hicieron su juramento para actuar en derecho, jueces para impartir justicia, todos se hayan torcido por darle la pleitesía al poder. Entonces, tenemos que sentar este momento un precedente, pero histórico. No es solo para demostrar mi inocencia y limpiar el nombre de mi familia y el mío, sino es para que la justicia siente un precedente y actúe con el máximo rigor de la ley. Alexandra, estos funcionarios que se coludieron para este crimen. Alexandra, ¿un mensaje final? Sí, bueno, como dice Diego, tenemos la esperanza de que las cosas se den, que esta lucha tenga su fruto, pero si no es así, pues continuaremos en la lucha, no claudicaremos hasta que la verdad salga a la luz, como siempre hemos querido limpiar el nombre de mi esposo, que el nombre de nuestra familia quede limpio. El sufrimiento, el tiempo robado, ese nunca se recupera. Pero esto nos ha hecho más fuertes, estamos más unidos como familia y es algo que esa gente nunca pudo ni va a poder destruir. Daniela. ¿Dani? Sí, igualmente, como decían mis papás, mi papá siempre nos ha dicho con la frente en alto, y nada, esperemos que la justicia salga a la luz, la verdad salga a la luz y el nombre de mi familia y de mi papá sea limpiado. Y simplemente eso. Diego, finalmente 3 preguntas muy concretas con una sola respuesta. A propósito de las investigaciones y las denuncias que en su momento las hizo, ¿la Revolución Ciudadana se espiaba a ciudadanos? Sí. ¿Se amarraba concursos? Sí. ¿Se procesó inocentes? Sí. Gracias, Diego. Buenas noches, gracias a todos ustedes y estaremos pendientes de la resolución, Diego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.